Capítulo 4, ahí tiene un encuentro Yeshua, Jesús, con la mujer samaritana. Conocemos esa parte. Cuando la mujer le está preguntando a Yeshua que dónde se debe de adorar al Padre, si ahí en Samaria o en Jerusalén. Dice, porque nuestros padres dijeron que acá en Samaria y ustedes dicen que en Jerusalén. Y Jesús les dice, te digo que vendrá el tiempo, el día que ni en Jerusalén ni en Samaria, sino que Dios buscará adoradores en espíritu y en verdad. Conocemos. Pero luego adelantito, Jesús completa la respuesta y le dice, pero ustedes adoran lo que no saben. Y luego Jesús dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Es decir, Jesús incluye como judío acerca de, podemos interpretarlo de la enseñanza hebrea. Por eso le dice, ustedes adoran lo que no saben, porque la gente puede hacer muchas cosas pensando que es lo correcto, pero conociendo la Escritura nos permite corregir el rumbo. Amén. Y le dice por eso, dice, porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. De los judíos. Amén. Entonces, esa parte yo la quiero comentar, que vamos a aprender. Esta clase para algunos es muy impactante porque se viene trayendo prácticamente una tradición. Y bueno, en la Escritura vemos que a veces los hermanos están haciendo algunas cosas que no corresponden al tiempo, al día. Si decimos un ejemplo, por ejemplo, hermano de Chamarra Negra, se me olvidó su nombre. Diocleciano, hermano. ¿Cuándo cumple año? ¿Qué fecha? El 16 de agosto. ¿Y qué tal si se lo hacemos en enero? Así no. O sea, es un ejemplo humano, o sea, es un ejemplo burdo, humano, pero muchas veces nos pasa así en algunas cosas que están en la Escritura. También nos encontramos, bueno, he tenido la experiencia que recién convertido al cristianismo, ahí donde yo laboraba, los dueños eran alemanes. Y el dueño le gustaba mucho, con el grupo que teníamos de servicio, a él le gustaba hacer preguntas bíblicas. O sea, teníamos un espacio para tomar un café y le gustaba hacer preguntas bíblicas. De hecho, al final, él se esperaba porque tomaba lecciones particulares, porque él decía, yo quiero aprender de la palabra. Y entonces él se hacía raro, dice, está un alemán y un judío, o sea, ¿no? Sí. Y entonces, estando en la mesa, estaba un testigo de Jehová, uno que era convertido el testigo de Jehová, estaba un hermano cristiano y otras personas, ¿verdad?, católicas, y después estaba yo, así al final de la mesa. Y él hizo una pregunta, dice, dejen tantito su trabajo, dice, quiero hacer una pregunta, pero yo pensé que era una pregunta de laboral, no. Dice, tuve una plática, no sé con quién tendría la plática, y dijo, tuve una plática y me sorprendió el comentario que me hizo. Y me dijo que Jesús había nacido en octubre. Y dice, y aquí hay varios que estudian la Biblia, dijo. Y dice, a ver, le dijo al testigo de Jehová, ¿tú qué dices? Y él dijo, sí, nació en octubre. Y luego, lo bueno es que yo estaba al último, para ver qué decían los demás, ¿no? Y le dice, luego pasaron algunos católicos y luego ya le dijo al hermano, al cristiano, y le dijo, ¿tú qué piensas? Y él respondió esto y le dijo, mire, no sabemos el tiempo, lo importante es que nació, eso es lo importante. Y le dijo, bueno, y luego ya me preguntó a mí, dice, ¿qué opinas? Jesús nació entre septiembre y octubre. Ya, la Biblia lo dice, es lo que vamos a ver, que la Biblia lo dice. Y entonces salimos y el hermano me dice, oye, le digo, mira, a veces damos respuestas que se oyen bonito. Eso que tú dijiste es bonito. Por eso le preguntaba al hermano, que él nació en agosto, y dice, ¿qué tal si se lo celebramos en enero? Él dice, no, pues, o sea, que... Entonces, imagínense, es un ejemplo humano, pero por ejemplo, Yeshua nació en un tiempo determinado proféticamente y en muchas cosas. Pero, a través de la historia, se ha celebrado un tiempo que no corresponde, que es lo que vamos a ver. Por eso les decía, es un golpe muchas veces para algunos,
No voy a hablar concretamente de la Navidad, no, ese no es el tema. El tema es el tiempo del nacimiento de Yeshua, de Cristo. Entonces lo tenemos que tomar de una manera madura, con la Biblia, y ya ustedes tienen la última palabra, como se dice en estos casos. Concluir. Entonces tenemos que estar, les voy a pedir mucha atención cuando esté explicando aquí en la gráfica. Me salió un poquito así dispareja, pero bueno, ahí la vamos a ver. Primero les quiero comentar qué es lo que sucede en este tiempo que se llama del 24 de diciembre y una fecha en julio, no recuerdo la fecha, pero por ejemplo a nivel, ¿cómo podemos decir? A nivel cósmico o a nivel estudio en cuanto secular, académicamente, en el año existen dos fenómenos que se llaman solsticio. ¿Sí lo habían escuchado? Solsticio. Uno ocurre en julio y otro ocurre en diciembre. Los romanos estos días los tenían muy presentes. El solsticio significa que llega el punto en que el día y la noche tienen la misma durabilidad, o sea, de tiempo. Y se llama solsticio porque se toma en cuenta que está naciendo el sol, o sea, solsticio. De ahí viene el nombre en español, en inglés no lo sé. Pero solsticio, o sea, es un fenómeno que ocurre. Ese ocurre en julio, ocurre 2 veces al año. El otro sucede por lo regular el día 24 para 25. Porque los romanos adoraban a lo que ellos llamaban el dios sol, lo mismo que los egipcios y otras culturas. Cuando había persecución de la iglesia, los primeros emperadores que se convirtieron al cristianismo ya dejaron de seguir al pueblo cristiano, pero tuvieron un concilio como por el año 350 después de Cristo, que se llamó Concilio de Nicea. En ese concilio establece la Semana Santa, la Navidad, establece muchas cosas, las indulgencias y otras cosas que históricamente era la iglesia. Todavía no existía la iglesia evangélica, solamente era la iglesia, o sea. Y ellos tenían entonces esa celebración del Día del Sol y dijeron, bueno, ya se convirtieron a Cristo, ahora esa misma fecha no la vamos a modificar, pero ya no vamos a decir que es el nacimiento del sol, sino ahora vamos a decir que nació Yeshua, Cristo. Entonces, históricamente es lo que sucedió y hasta la fecha se viene contemplando así o se viene entendiendo de esa manera. Entonces yo le decía al hermano, le digo, mira, te hace falta estudiar. Le digo, a mí me dio mucha pena que el testigo de Jehová contestara bien. Lo que dijiste sí se oye bonito, pero no es la respuesta. Claro que es importante, es el Salvador del mundo, pero tiene que ir conforme al tiempo. Entonces, me dijo, es que el tiempo no importa, sino el acontecimiento. Le digo, mira, para ti tal vez no importe, pero para Dios sí importa. Porque si vemos en la Escritura, vemos que las profecías se tienen que cumplir al tiempo. Y si decimos que no es importante el tiempo, entonces ¿para qué están las profecías? Porque se rige por tiempo también. Entonces, imagínate, esa parte de contestar así, pues da pena. Mejor hay que estudiar y ya vemos. O sea, hasta donde nos alcance nuestro entendimiento o la enseñanza que hemos recibido, pero vamos a estudiar. Y bueno, esa parte me sucedió, ya tiene muchos años, recién convertido, y pues sí me dio pena y sentí una inquietud que los hermanos pudieran conocer raíces hebreas para que tengan el panorama completo. Y es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Quieren preguntar algo de aquí, hermanos? ¿Sí se comprende esta parte que les estoy diciendo? Bueno. Sí, hermano. En la actualidad, en el judaísmo o allá en la tierra donde nació Jesús, Jerusalén, ¿ellos tienen en cuenta esta fecha o también la están celebrando como el 25 de diciembre u otra fecha? ¿O ellos como pueblo, como nación, tienen en conciencia y hacen lo que conocen?
No, ahorita vamos a ver otro tipo de celebración, porque recuerde que Israel a nivel nación no se acepta a Jesús como el Mesías. Para Israel no es el Mesías, entonces no tiene caso hacer nada, porque o sea, no se toma en cuenta. Bueno, digo por los que lo conocen. La comunidad O sea, cristiana, ajá, la bueno, comunidad. es que a nivel judío, un testigo de Jehová, un cristiano evangélico de cualquier movimiento, un adventista, hasta un mormón, todo, a nivel judío, todos son cristianos. No se marca esa diferencia como se tiene en el occidente. Allá, ve un católico o un cristiano evangélico, a nivel judío, son cristianos. Todos son cristianos. Un testigo es cristiano. O sea, todos son cristianos. En México, en Monterrey, por eso de ahí sale, como es una comunidad grande, comunidad judía, y históricamente se quedó la expresión ese cristiano, porque era la comunidad judía y los que vivían ahí en México, entonces se les decía cristiano, y hasta la fecha Monterrey es uno que, oye, cristiano, eso, pero no está refiriéndose en cuanto a una fe o una creencia, sino que se quedó un dicho porque cuando llegó el pueblo judío, todos eran cristianos, por eso le decían, oye cristiano, oye cristiano, oye cristiano, y se quedó así como tradición el decirle, ahí va un cristiano, ¿qué te pasa, cristiano? O sea, así hablan. No soy de Monterrey, pero está esa parte. Sí, no, hermano, allá no está nada de esto. Ah. ¿Sí? Digamos que en el caso mío y otros varones también que se han convertido al cristianismo, esta parte la enseñamos, la decimos, para que el pueblo pueda ampliar su conocimiento y dejar de hacer algo que bíblicamente, pásale, hermano Julio, que no tiene bases bíblicas. Por eso al inicio les nombré la plática de Jesús con la samaritana. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, o sea, porque la salvación viene de los judíos. En otra palabra, Yeshua les estaba diciendo, el conocimiento, la interpretación la tiene el pueblo judío, en una palabra. Pues vamos a verlo ahorita. Sí, hermano, es eso. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, yo sé que ya están expectantes, ya que empieza a preguntar, ya que me estoy diciendo que ya empieza a explicar, ya que empieza a explicar. Bueno, tenemos, hermanos, miren, le voy a platicar un poquito acerca de los meses. Los meses hebreos también son 12, igual que el calendario gregoriano. Aquí tenemos enumerados, pero se manejaban números, no nombres. Entonces teníamos el mes primero, el mes segundo, el mes tercero y así. Entonces se manejaban números. Hasta después empezaron a manejar nombres después del cautiverio de Babilonia. Cuando regresa el reino de Judá a reconstruir el templo que habían destruido los de Babilonia, se adoptaron nombres babilónicos, que es lo que tenemos hasta ahora. Esos nombres no son originales, o sea, el original son números nada más, no nombres. En otros lugares también tenían originalidad en cuanto a números. Miren, tenemos los que conservan su raíz en cuanto al calendario gregoriano. Estamos hablando, por ejemplo, tenemos julio, agosto y luego tenemos septiembre. Septiembre significa mes séptimo. Si nosotros vemos aquí en lo que estoy poniendo, mes séptimo, acá está, miren, septiembre, octubre, mes séptimo. Porque septiembre viene de la raíz 7, séptimo, por eso se llama septiembre. Ahora, luego viene octubre, que sucede lo mismo, octavo. Noviembre, lo mismo. Diciembre igual. Después sufre una transformación porque tendría que decir un 11º o un 12º, que sería enero y febrero. Pero se cambió el nombre a enero y febrero. Perdió esos meses que nombramos, que es septiembre, octubre, y noviembre y diciembre, son los únicos que conservan su raíz en cuanto a la numeración. Y de ahí se transformaron. Tengo poquito conocimiento acerca, por ejemplo, de julio y agosto. Julio y agosto, esos meses se llaman así. Y si ustedes ven en el calendario, el mes de julio y el mes de agosto siempre traen 31 días, nunca van a traer 30.
31 días, porque hay meses que varían de acuerdo a si es año bisiesto y sobre todo febrero. Ajá, pero estamos hablando que julio y agosto siempre es 31. Y se han de preguntar por qué. Entonces, tenían, vamos a poner febrero. Febrero tenía 30 días. Y cuando Julio César, o sea, el romano Julio César, subió al poder y dijo, yo quiero que todos me celebren mi cumpleaños. Yo quiero que, no era la fecha que nació, sino su nombre. Yo quiero que recuerden, y entonces el mes perdió su identidad como numeración y se llamó Julio, por el Julio César. Ah, mi hermano se llama Julio. No, pero estamos hablando del romano. Ah, el hermano es cristiano, no, de los romanos. Entonces, este Julio César dijo, mi mes se va a llamar Julio, pero al mes de febrero le voy a quitar un día. Entonces, el mes de julio, en lugar de 30, se convierte en 31. 31 días. Y como esa celebración para él era importante, nunca cambia, siempre es 31. Y el mes de febrero quedó con 29. Pero luego sube al poder su sobrino Augusto César. Dijo, no, yo también. Y era lo mismo, agosto, viene de Augusto. ¿Ah? Y entonces Augusto dice, yo también quiero un día para mí de celebración. Entonces se llama el mes de agosto, igual tiene 31 días, porque le resta otro día al mes de febrero y queda 28. Por eso febrero tiene 28 días. Y en ocasiones tiene 29 porque hacen ajustes del calendario de lo que se llama año bisiesto para ajustar lo que son las fechas o las estaciones del año, porque si no se van recorriendo. Entonces, ese es lo poquito que sé tocante a eso. Se me hace interesante, o sea, sobre todo el mes de febrero, como en el calendario gregoriano. Probablemente haya más cosas, pero digamos que hasta ahí solamente es algo así como un comentario cultural, que sepamos este asunto de los nombres gregorianos. Ahora, en el caso hebreo, tenemos un mes de 29 días y tenemos un mes de 30. 29, 30, 29, 30. Siempre está así, 29, 30. No hay 28 y no hay 31. Siempre es 29, 30, 29, 30. En el calendario hebreo. Después, hermanos, cuando la Biblia habla de años, de días, no está hablando del calendario gregoriano. No. Está hablando del calendario hebreo. Y por eso comentábamos que muchas fechas no coinciden o tratan de acomodarle porque están contando un calendario que todavía no existía. Cuando se escribió la Biblia, el calendario gregoriano no existía. Ese, no recuerdo, pero parece que por ahí, por el año 1400, por ahí fue cuando ya fue introducido el calendario que se maneja, gregoriano. Entonces no existía. Entonces contar con un calendario que no existía, contar los tiempos que dice la Biblia, pues no nos va a checar muchas cosas. Ahí radican muchos errores de cálculo o de tiempos. Ahora, si nosotros vamos a Levítico 23, ahí nos menciona 7 fiestas. Y es algo interesante, miren, Levítico 23, no lo vamos a leer todo porque está muy extenso, habla de las fiestas. Solamente que tengan una observación. Dice Levítico 23, habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, estas son. Entonces vemos, pero la mayoría de las personas, a unos hermanos me dicen, es que esas son las fiestas judías. Le digo, no, si yo voy a la Escritura, me dicen que son las fiestas solemnes de Dios, no de los judíos, no de nosotros ni de nadie. Fíjese cómo dice el versículo 23. Habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes ¿de quién? De Dios.
las fiestas solemnes de Dios, pero las personas dicen de los judíos. No, todo esto que estamos celebrando, dice, son mis fiestas. Y los que creemos en Dios, muchos dejamos de celebrar lo que son las fiestas de Dios, pero celebramos otras cosas. Entonces, no vamos a entrar en qué celebramos, ¿no? ¿Sabes? Si no, vamos a terminar celebrando mi cumpleaños, ¿no? No, solamente es el comentario. Muy bien, entonces tenemos ahí las fiestas y dice que tienen que ser conforme a sus tiempos. Tenemos ahora, acá en esta parte, miren, aquí tenemos los meses del año, numerados hasta el 12. Todos los años tienen 12 meses. Esto que voy a contar, me estoy refiriendo a los ciclos lunares, o sea, al calendario que nos cuenta la Biblia, cómo contar los tiempos. No el calendario solar, que es el que rige ahorita a la humanidad, no es el calendario. No quiero usar mucho así como el calendario hebreo, el calendario judío, para que no se sienta así como que exclusividad o no, o sea, es para todos. Entonces, por eso uso la palabra, el calendario que nos aparece en la Biblia, o sea, el tiempo. Entonces, tenemos que el primer mes, segundo mes, tercer mes, así sucesivamente. Repetí que cuando el reino de Judá regresó del cautiverio de Babilonia, se adoptaron los nombres babilónicos, de tal manera que ahora tenemos nombres que también aparecen en la Biblia. Entonces, tenemos que el primer mes bíblico, o para que me entienda un poquito, hebreo o judío, se llama Nisan o Abib, así se llama el primer mes. Por ahí me enseñaron una Biblia, creo que creo que se conoce como Biblia de Estudio Thompson, algo así. Ahí viene el calendario, viene un círculo y viene el calendario, esto que estoy explicando. Bueno, entonces tenemos aquí, el primer mes se llama mes de Nisan o Abib. El segundo mes se llama Iyar o Sif, se conoce de dos maneras, Iyar o Sif. Luego el tercer mes se llama Sivan, tercer mes. Si voy muy rápido me dicen, hermanos, ¿eh? El cuarto mes se llama Tamuz. El quinto mes se llama Ab. El sexto mes, Elul. El séptimo mes, Tishri. Tenemos el octavo mes, Heshvan o Bul, cualquiera de los dos nombres, Heshvan o Bul. El noveno mes se llama Kislev. El décimo mes se llama Tebet. El onceavo se llama Shevat, no Shabbat, Shevat. Luego 12 se llama mes de Adar, es el último mes. ¿Mes? Esos son los Adar, son el último mes, y esos son los nombres que se manejan actualmente, porque se adoptaron esos nombres, repito, después del cautiverio de Babilonia. Y ya después nos encontramos en la Biblia, los nombres esos que estoy mencionando, los encontramos en la Biblia. Porque antes del diluvio, si ustedes leen la historia del diluvio, dice, era el mes primero, el mes segundo, y a los 40 días del mes tercero, o sea, todas esas expresiones de números, porque todavía no se conocía esto hasta después del cautiverio. ¿Tienen pregunta, hermano, aquí? ¿No? Bueno, ahora, te voy a explicar eso. Quiero que observemos algunas cosas. Tradicionalmente, la mayoría que ahorita se acerca del tiempo de invierno, se considera algunos versículos que hablan del nacimiento del Mesías, de Jesús el Mesías, de Yeshua Mashiach. Entonces, vamos a los evangelios para tener algunas observaciones. Vamos ahí en los evangelios y vamos a ver qué es lo que dice algunas cosas. ¿Quién quiere leer del 18 al 25 el capítulo 1 de Mateo?
Mateo capítulo 1, verso del 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Muy bien, entonces hay muchos detalles acerca del nacimiento de Yeshua. Tampoco ahorita vamos a tratar el aspecto virginal, esa tal vez en otra ocasión, sino nos vamos a enfocar en algunos acontecimientos. Ok, ya está anunciado el nacimiento de Yeshua. Tenemos aquí dos nombres en español, Jesús y Emmanuel. Entonces lo correcto es, acerca de Jesús, Yeshua, hablando en hebreo, Yeshua, Jesús. Y tenemos ahí dice Emmanuel, pero lo correcto es Immanuel, no Emmanuel, Immanuel, con I, Immanuel, que significa Dios con nosotros. Aquí lo tradujeron como Emmanuel. No, si yo quiero decir Dios con nosotros en hebreo, yo digo Immanuel, no Emmanuel, Immanuel. Entonces tenemos los nombres acerca de Yeshua, acerca de Jesús. La palabra Yeshua significa salvación. Esa palabra Yeshua también la usamos en otras lecturas, Yeshua, porque significa salvación. Entonces cuando dice que será llamado Jesús, o sea, salvación, va a ser llamado salvación, porque Él va a salvar, ¿no? Pero proféticamente se tenía que llamar Immanuel, proféticamente, porque así dice el libro de Isaías, Immanuel. Pero bueno, Emmanuel, el caso es que cuando Él nace nadie le llama Immanuel, todos le llaman Yeshua. Vemos aquí, entonces, el ángel no podía modificar el nombre, porque el profeta ya estaba diciendo que su nombre iba a ser Immanuel. Y si lo cambia, entonces la profecía no se hubiese cumplido. Porque en la profecía no dice que se va a llamar Yeshua o Jesús, no dice. La profecía dice que va a ser Immanuel. Entonces, ¿qué es el sentido que está dando el anuncio del nacimiento de él? Él está diciendo que él será llamado, Cuando dice se llamará, tiempo futuro, o sea, será llamado, será su sobrenombre, Yeshua, porque su nombre profético es Immanuel. ¿Sí se entiende esa parte? Si imagínense que esas personas que como este varón que hizo esa pregunta y que nos preguntaron ahora a otra persona y nos dijera: oye, yo veo que la profecía dice que es Immanuel y le pusieron Yeshua, ¿qué pasó ahí? Ya tenemos una respuesta. Ok, es que dice será llamado, su nombre será, pero la idea es que es un sobrenombre, su nombre, por eso lo vuelve a repetir aquí abajo. O sea que en su origen de nacimiento y registración, él nació con el nombre de Immanuel. Así es.
Pero ya le pusieron como apodo Yeshua, Ajá, no, no apodo, sobrenombre. su sobrenombre. Ajá. Bueno, nosotros adaptamos eso. Es que el apodo tiene un sentido despectivo o un sentido de bullying. Ajá. Sí. Entonces, por eso, y un sobrenombre no. O sea, el sobrenombre es alguien que se da a conocer que así le dicen, pero tal vez en términos en español se podía considerar que era su, ¿cómo dije que se decía? Su apodo. Apodo. Ajá. No, no era un apodo. Entonces, era un sobrenombre llamado. Digamos, en mi caso, a mí la mayoría, aquí me conocen como Daniel y todo, pero allá en México todos me conocen nada más por Moré, y todos creen que me llamo Moré, pero yo no me llamo Moré. Entonces es un sobrenombre. Me dicen Moré porque la palabra Moré significa maestro en hebreo, entonces me dicen Moré, pero me presentan, es el hermano Moré y todo, y piensan que me llamo Moré, o cuando menos mi apellido, pero tampoco. Entonces, en el caso de Yeshua, él era un sobrenombre, porque tal vez, bueno, ahorita lo vamos explicando, pero no sé de qué manera hubiéramos contestado que alguien nos dijera, la profecía dice Emmanuel, no Yeshua. ¿Qué respuesta pudiéramos haber dado? O sea, no Jesús, dice Emmanuel, no Jesús. ¿Qué respuesta podríamos haber dado? Porque es una profecía y no la podemos modificar. Entonces, ¿qué le diríamos a esa persona? Porque se trata de la misma persona, el mismo Dios. Exacto, pero el nombre Ajá. tenía que cumplirse proféticamente. Sí, bueno, la traducción de Emmanuel Sí. es Dios con nosotros. Claro. Exacto, o sea que Jesucristo, ¿verdad? Iba a venir de la simiente del Padre, ¿no? Entonces, o sea, iba a estar pues Dios con su pueblo, ¿no? ¿Verdad? Y Yeshua, pues es ya el nombre que le pusieron sus padres, ¿verdad? No, Entonces, no, no. Si contestamos así, Ajá. entonces quiere decir que los padres tenían la facultad de cambiarle la profecía o el nombre. No, debemos de entender, por eso la manera más, pienso que la más entendible es que es su sobrenombre y será llamado, así le van a llamar. Sí, porque si decimos que los papás le pusieron el nombre, entonces están desobedeciendo. Porque aquí dice el ángel vino y dice llamarás su nombre, o sea, será llamado Jesús, Yeshua, ¿sí, hermano? Igual como le decían el Nazareno, porque estuvo en Nazaret. Es algo parecido con el... Exactamente, es un sobrenombre, el maestro de Galilea, ¿no? O sea, todos esos son sobrenombres. Ajá. Pero originalmente la profecía es Emmanuel, por eso aquí lo recalca en el versículo 23, en el versículo, ¿qué? Ya se me olvidó. Llamará su nombre Emmanuel. Ok, el 23 sí ahí lo dice. O sea, ahí está reafirmando que la profecía es Emmanuel. Porque primero arriba dice, vas a llevar su nombre Jesús, y aquí dice llamará su nombre Emmanuel. O sea, no tenía dos nombres. O sea, proféticamente solamente es un nombre, Emmanuel. Y después tiene el sobrenombre de Yeshua, que es mejor conocido como Yeshua que Emmanuel, como Jesús. En la Biblia que usted tiene, pastor, allí dice Emmanuel o Emmanuel. Emmanuel. Ok, mi pregunta es esta. ¿En qué Biblia puede encontrar la traducción correcta No, de las Emmanuel? traducciones, todas las traducciones dicen Emmanuel. Tiene que aprender hebreo. Hablando hebreo, usted se va a dar cuenta que es Emmanuel, no Emmanuel. O sea, las traducciones, todos lo tradujeron como Emmanuel, todas. ¿Así? O sea, hasta las más antiguas. Hasta las más antiguas. No he encontrado ninguna que diga Emmanuel, con una traducción. O sea, en el original es Emmanuel. Entonces, hay que ir a las raíces hebreas para entender Claro. esto. Ese es el propósito de las lecciones, estudiar raíces hebreas. Ahora, si hablamos de diálogo, si yo quiero decir, si yo estoy platicando y le digo, a veces en las pláticas en español decimos, Dios está con nosotros. Entonces, si yo quiero decir eso en hebreo, yo le digo, Emmanuel, Dios está con nosotros. Ya.
O sea, muchos nombres que están en la Biblia no son los nombres originales. Aquí, por ejemplo, Jesús, lo original es Yeshua. Luego tenemos Moisés, Moisés no es Moshe. Tenemos a Oseas, no es Oseas, es Oshea. Pero los traductores son los que asignaron ese cambio, o sea, al traducirlo. ¿Por qué lo hicieron? Lo desconozco. Era más saludable dejar el nombre, conservar el nombre propio, Osea, Yeshua, Yermías, o sea, Jeremías, y Yishaya, que es Isaías, o sea, todos era mejor. Entonces, ese es el problema en cuanto a las traducciones. Ajá. Pero bueno, entonces, ahí estamos en el asunto de Immanuel. Ahora, tenemos la parte, hermanos, que un mes hebreo abarca 2 meses del calendario gregoriano. Por eso aquí lo tenemos, miren. Tenemos el primer mes, que es Nisan, abarca febrero, marzo. Mes de Nisan, perdón, no, el mes de Nisan abarca marzo, abril, porque acá solamente es la parte de atrás, o sea, que le da vuelta el ciclo de los calendarios. Entonces, el mes primero, que es el mes de Nisan, abarca marzo y abril. Ese es el mes primero. Luego tenemos el mes segundo, abarca, que es Iyar, abarca abril y mayo. Luego tenemos Sivan, abarca mayo y junio. Entonces, así nos vamos. Es decir, que un mes hebreo abarca la primera quincena de un mes y la última semana de un mes y la primera del otro mes que sigue. O sea, abarca 2 meses. Por eso lo manejo como quincena, porque decía que en el mes hebreo son 29, 30, 29, 30. ¿Se le complica esta parte, hermano? Es decir, primer mes de Nisan. Nisan abarca desde marzo, la última semana de marzo y la primera semana de abril. Si nosotros vamos al libro de Éxodo, dice, Éxodo 12, dice, y este mes os será principio de los meses. Está hablando de este mes, por eso está en el mes primero. Éxodo 12 menciona eso. Y dice, a los 14 días vas a sacrificar un animal, donde va a empezar en las 2 tardes, entre 14 y 15 vas a sacrificar el cordero. El versículo 2. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Okay, entonces tenemos que este es el que se está refiriendo a Éxodo, ese mes, que abarca febrero y marzo y abril, perdón, marzo y abril. Y así todos los meses abarcan 2 meses. Entonces imagínense, si nosotros vamos a establecer, en este caso que estamos hablando del nacimiento de Cristo, ¿cómo le va a ser si realmente se abarca originalmente 2 meses? Y en el calendario gregoriano no, el calendario gregoriano febrero, marzo, o sea, nada más. Entonces ahí ya queda totalmente cambiado los tiempos. Por eso no les dan las cosas. ¿Quieren preguntar algo aquí, hermano? Decíamos que estamos con las señales. Entonces, esa es una de las cosas. Capítulo 2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Dice, oyendo esto, ok, dice que vinieron unos reyes, ¿no? Magos, perdón. Vinieron unos magos. Esta parte, ¿cómo la entienden? ¿Cómo la entienden la palabra mago? Sabios. Sabio. Ajá, pero suena extraño que dijeran mago y no la palabra sabio, porque en otros textos sí aparece, dice ser sabio. ¿Por qué aquí no se usó el término sabio? ¿Por qué se utilizó el término mago?
Cuando Jesús le dice que sean más astutos que las serpientes. Astuto. Y luego dice que con sabios anda, sabios será. Sabio. Pero aquí, ¿por qué no se usa? Si eran sabios, ¿por qué no se usa el término sabio y se usa el término mago? Eran como hechiceros. Ajá, si digamos un mago, son de los que hacen hechicería y todo eso. Porque en Egipto vemos cuando la serpiente dice que él trajo sus hechiceros, magos y todo. Pásale, hermano. Hay un texto que a los sabios se les considera como... Ay, se me fue. Bueno, está en lo cierto el hermano. Hacedores que manejan lo sobrenatural, entendidos en los tiempos. Okay. Cuando son entendidos en los tiempos, ellos entienden lo que sucede con los tiempos y lo que está abarcando y quiere decir Dios, por eso avanzan de esa manera. ¿Quién de aquí es del campo? Que por ejemplo, la gente del campo, el hermano, van a sembrar y ven, dicen, no va a llover, y no llueve. Ah, es un tremendo mago, ¿no? Pero está en lo correcto el hermano. Tal vez lo que cuesta trabajo es como poderlo definir, pero está en lo correcto. Es decir, mago tiene que ver con la gente que estudiaba la posición de los astros, no con la magia. Lo correcto sería que eran astrónomos, no astrólogos. Astrónomo. Eso sería lo correcto. O sea, gente sabia. O sea, es correcto. Entonces, el conocimiento de lo que veían a través del panorama del día. Porque mi papá decía, vamos a tener lluvia o vamos a tener viento, o vienen las canículas, decía él cuando veía cómo se mostraba en la mañana la salida del sol o en la tarde. Entonces, y ya así pasaba, porque ellos tenían conocimiento del tiempo. Exacto. Ahora aquí vamos a ver lo que decía al principio. Para Dios es importante los tiempos. Porque si yo doy cuando al hermano dio esa respuesta, simplemente estaba diciendo, no lo sé. Porque imagínense que aquí nos está diciendo que estos sabios, estos magos, vamos a usar la palabra sabios como dijo el hermano, estos astrónomos, ellos conocían los tiempos. Imagínense que es que llegó el tiempo, pues eso no importa, ¿sabes? No, sí importa el tiempo. Imagínense, estamos esperando el reinado del Mesías, el milenio. Se va a cumplir el tiempo, cuando es exacta la profecía, en los tiempos. Y yo no puedo pensar y decir, lo importante es que venga. No, porque aparentemente pensamos que es una palabra sabia, pero realmente son respuestas de ignorancia. Creo que, mira, ahorita me estoy acordando. Sí. Los magos entendían los tiempos astrales, tal vez. Sí. Pero había un grupo de pastores que no entendían, porque si te acuerdas, la Biblia habla que un ángel se le apareció a pastores y les da el mensaje de que el Mesías ha nacido. Pero ellos no entendían, aunque eran del campo y aunque miraban todas las cosas, me imagino que eran bien entendidos en ciertas cosas como nosotros, que para la tierra, que se sembraba el tiempo de sembrar y todo eso. Entonces no todos tienen ese entendimiento, hay un entendimiento especial. Sí, por eso se usa diferente. Digamos, los pastores o la gente de campo no estudian, solamente es por lo que él ha vivido a través de la naturaleza y puede. Pero los astrónomos, ellos sí estudian. Pero hay un porqué que son los pastores. Bueno, ahorita lo que quiero aclarar, que en algunos países, no sé si nada más en México, hay una tradición que se llama el Día de los Reyes Magos. Que es Melchor, Gaspar y Baltasar. No, uno negro, bueno, uno moreno. Se me olvida luego que no podemos decir eso. O sea, un moreno, a lo mejor uno más o menos, y un güero, o sea, el clarito. Y su camello, su elefante y su caballo. Y lo que hacen, tradicionalmente ponen su carta. Les pregunto, ¿eso que tú estás celebrando, eran reyes o eran magos? ¿Qué eran? Porque le dicen los reyes magos.
Pero aquí estamos leyendo que dice magos. ¿De dónde sacaron los reyes? Vamos al libro de los Salmos. Salmo 72, del verso 10 al 11. Salmo 72, del verso 10 al 11. Y le vamos a pedir a un rey mago, le vamos a pedir a un hermano que le dé lectura. Salmo 72, verso 10 y 11. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Muy bien, es un salmo mesiánico, o sea, porque está hablando del Mesías, del nacimiento. ¿Quiénes son los que le llevaron? Aquí dice magos, pero si nosotros seguimos el Evangelio, dice que ellos son los que le llevaron los presentes al nacimiento de Yeshua. Pero el libro de los Salmos dice que eran reyes. Entonces quiere decir que es correcto, o sea, eran reyes magos, o sea, está correcto. Pero tenemos las dos citas. Por un lado está hablando en cuanto a su sabiduría de astronomía, y está hablando como gente importante que eran reyes, no eran cualquier persona, eran reyes. Gobernantes de una nación. Gobernantes, exactamente. Imagínense, gobernantes vienen, dice, a adorar al Mesías. Ahí lo vemos. Entonces, lo correcto es reyes y magos. Vamos ahora a la cita que nos dio el hermano. Tenemos en Lucas, vamos a Lucas, en el Evangelio de Lucas. Y de hecho los reyes eran bastante ricos, en cuestión de que uno le lleva mirra, el otro le lleva Incienso, mirra y oro. Eran las cosas que los reyes los distinguía de otra gente normal. O sea, eran presentes que se le daban a los reyes solamente. Ahora, siempre se pone que Jesús fue pobre, pero en su solo nacimiento ya no era pobre. Correcto. Sí. En su crucifixión no fue pobre, porque ¿quién se va a pelear una túnica llena de sangre rota? Sí, exactamente. Pero una túnica importante. Sí. Los 12 apóstoles no trabajaban, entonces alguien les tenía que dar de comer a ellos, a su familia. Entonces Sí. Jesús jamás fue pobre, nomás que se hizo humilde, que eso es una gran diferencia. Sí. Eso que toca el hermano es bueno, ¿sabe por qué? Porque hay muchos hermanos que como que se consuelan y dicen, Jesús era pobre, porque no tenía ni dónde recostar su cabeza. O no, hermanos, lo que dice el hermano es verdad. O sea, Jesús era rico, hermanos. Era rey, o sea, es rey. O sea, él nunca, y tampoco Dios quiere que seamos pobres. Dios quiere que seamos prosperados. Hasta la carta ahí la primera carta de Juan, que le dice a Gallo, ¿no? Quiero que seas prosperado en todo, prosperado. Entonces nosotros tenemos que ver que realmente somos hijos de Dios, prosperidad, vivir bien. Y que si este año hubo una carencia, al otro lo vamos superando, sin llegar a ser ávaros. Sin llegar a ser ávaros. O sea, Señor, gracias por la bendición, pero tenemos que llegar a ser bien, o sea, estar bien. Conozco un hermano que me dijo, el hermano tiene posibilidades de comprarse un carro. O sea, él tiene una camioneta, pero la camioneta ya está acabada la camioneta. Bueno, el hermano también, pero la camioneta. Y le dije, oiga, hermano, cómprese un carro. O sea, usted tiene la posibilidad. Mi camioneta. Eso para mí es solamente vanidad. Que yo traiga un carro nuevo. Y le decía, no, hermano, le voy a decir algo, porque si usted evangelizó personas de joven, ellos ya crecieron y esto, y a usted lo siguen viendo estacionado ahí, o sea, atorado.
¿Y cómo le va a decir a alguien, inclusive a una persona que tenga más recursos, de decirle, Dios provee todas mis necesidades, Él es rico, yo soy su hijo, yo soy un príncipe? No es príncipe en eso, ¿no? O sea, si hablamos de bendición, de prosperidad a las personas, que acercarse a Dios, y nos encontramos una persona que tiene mejores recursos, nosotros quedamos mal. ¿No? O sea, claro, a lo mejor no tengo su capacidad económica de él, pero él ve que estoy bien. Luego algunos dicen, bueno, Jesús iba en su burrito. Me dan ganas de hacerle así. Entonces, hermanos, Jesús tenía su burrito y todas las personas creen que en aquel tiempo traer un burro era de los pobres. No. Traer un burro en aquel tiempo era traer un carro de lujo. O sea, Jesús traía su carro de lujo, un burro. Pero todos creen que era de los pobres. No. Hasta a veces dicen, él podía tener un caballo porque era rey y todo. No, tampoco. Él no podía montar el caballo ni nadie, porque el caballo es símbolo de guerra. Entonces, si Jesús montaba un caballo, estaba haciendo de manifiesto que él venía contra el gobierno romano, porque el caballo es símbolo de guerra. Entonces, el burrito es símbolo de paz. Y Jesús en aquel tiempo vino a predicar paz. Pero cuando venga allí en Apocalipsis dice que ya no va a venir en un burro. ¿Qué va a venir? Porque ahora sí va a venir y con la espada en la mano, a hacer guerra. Ya no viene como antes. Sí, hermano. Entonces, la entrada triunfal que hace a Jerusalén y manda a pedir un burro, o sea, está demostrando la importancia de que él no necesita ni comprar un burro, y este burro estaba parqueado, estaba en un corral, no dice exactamente dónde, pero sí aclara que nunca había sido montado. Y se lo trajeron especialmente a Jesús para que lo montara por primera vez. Entonces, es la comparación que haces de los carros nuevos y un burro. O sea, lo recalca tanto la Biblia que era importante, ¿no? Sí, pero aquí viene algo interesante. El burro, ese que manda a desatar, el burro era de él. A donde mandó a que desataran el burro era su casa. ¿De verdad? Sí. Bueno, pero A ver. vamos a ver. Eso sí sería. Vamos a terminar esto. Porque van saliendo cosas y esto. Sí, eso sí, no. No, el propósito es ver esta parte. Bueno, tenemos ahí en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, verso 8. En donde habla de los pastores. Lucas capítulo 2, verso 8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los roció de esplendor y tuvieron gran temor. Pero el ángel, habla de los pastores, se les aparece el ángel y que daban gloria a Dios y todo ese asunto. Pero a lo que me quiero enfocar acerca de los pastores. Este tiempo de los pastores, o sea, si nosotros vemos, ahorita aquí en Memphis luego hace frío. O sea, me ha tocado, creo, cuando me tocó, creo, históricamente, cuando cayó nieve más tiempo y yo estaba aquí y dije, bueno, me dieron buena bienvenida. Entonces, el frío. Lo que quiero decir es que un pastor en tiempos de invierno, porque se celebra el nacimiento, la mayoría lo celebran en diciembre, que es invierno, y eso era imposible, porque los pastores, voy a hablar de Israel, o inclusive aquí en Estados Unidos o en México, o sea, ningún pastor va a sacar sus ovejas cuando está nevando, cuando es invierno, nadie las va a sacar, se mueren, o sea, eso es imposible. Pero ponen los villancicos, ¿cómo se llama? ¿Sí se llama así? Las pastorelas y todo eso, en donde ahí van los borregos, los pastores y todo, pensando que es diciembre, que es invierno. No. Los pastores, hasta ellos corrían el riesgo de morirse también, porque hoy en día, para los que llevan a pastorear sus ovejas, mire, he visto lugares donde tienen ovejas y sale temprano el pastor y lleva sus ovejas, chivos, sus vacas, y los llevan a pastar, pero regresan en la tarde. Pero en los tiempos de Israel no, se iban y duraban semanas por allá en las montañas, pastando. Entonces le agarra una tormenta de nieve
el frío. Ahora estamos hablando, si estuvieran cerca del desierto, el desierto es extremoso, en el día tremendamente a temperaturas hasta de 54 grados centígrados en Fahrenheit, no sé, pero estamos hablando que en la noche baja la temperatura a temperaturas bajo cero, y esos animales no aguantan, ni la gente tampoco. Entonces es imposible que los pastores estuvieran pastoreando en ese momento, que en invierno, porque el enfoque que se le da a la mayoría que es en diciembre, eso es imposible. Se muere. Además, si es invierno, ¿qué van a encontrar de comer los animales? Nada, era imposible eso, pero tradicionalmente así se cree o se ha enseñado. Entonces, esa es otra parte. Vamos a esta parte importante. Estamos ahí en el Evangelio, capítulo 2, y vamos a tener un receso. Todavía falta para el receso, pero vamos a ver esta parte, capítulo 2. Aquí es donde voy a requerir, hermanos, su atención, bien su atención, porque para algunos les cuesta trabajo. Vamos a ver, es Lucas 1, del verso 5 en adelante. Lo vamos a ir viendo despacito. Dice, capítulo 1 de Lucas, verso 5 en adelante. Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado, ¿qué? Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrán gozo y alegría, y en muchos se regocijará de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Y bueno, ya ahí nos dice, vamos a hacer una pausa. Nos dice que en los tiempos de Herodes, que él era el gobernador de Judea, estaban oficiando en el templo. Había un sacerdote llamado Zacarías, y luego dice de la clase de Abías. ¿Qué es eso, hermanos? Vean, ahí lo dice Zacarías. Capítulo 5, estamos ahí en el verso 5, precisamente, capítulo 1, verso 5, ahí lo dice. Y era Zacarías sacerdote, y dice Zacarías de la clase de Abías. Ahí lo tenemos. ¿Ya lo vio? De la clase de Abías. ¿Qué entienden ahí, hermanos? De la descendencia, de una descendencia. Ok, más o menos, sí, descendencia. Entonces le vamos a hablar aquí. Puede ser de una descendencia o de un grupo. Ok. No sé si sea descendencia, sí. Descendencia. Tal vez esté mal escrito. Ok, descendencia o de un grupo. Muy bien, hermano. Sí. ¿Qué opinan los demás? O puede ser también de una línea sacerdotal. Ok, línea sacerdotal. Línea sacerdotal. Ok. Muy bien. Línea sacerdotal. ¿Qué dicen acá los hermanos? Que el hermano está haciendo cuentas, hermano. ¿Qué opina, hermano? ¿Sí será así esos ejemplos que nos dan los hermanos? ¿O qué opina usted?
¿O se espera la respuesta? ¿Sí? Muy bien. Está muy bien, hermanos. Fíjense que hoy me han sorprendido porque sus respuestas han sido buenas. Desde que hemos iniciado, sus respuestas han sido buenas. Entonces, quiere decir, hermano pastor, que sí tiene un grupo que ha estudiado, porque sí han tenido buenas respuestas. En otros lados, no, pero hoy sí han tenido buenas respuestas. Muy bien. Entonces, vamos a ver que dice que era el Zacarías era el tiempo de ofrecer el sacerdocio, le tocó el tiempo de ofrecer el sacerdocio. Entonces nosotros vamos aquí donde dice, vamos al primer libro de Crónicas, 24:10. Primer libro de Crónicas, 4. Lo voy a leer desde el verso 1 para poderlo entender. El verso 1. Primer libro de Crónicas, 4. 24. No, 4. Primer libro de Crónicas, capítulo 4. Crónicas, capítulo 4. ¿Ya lo tienen, hermano? Lo siguen con su vista. Dicen: los hijos de Judá, Fares, Esrón, Carmi, Hur, Sobal. De Ahía, hijo de Sobal, engendró a Jahad, y Jahad engendró a Jumai, y Jumai a Lahed. Estos son las familias de los Zoratitas. Y estos son las del padre de Etam, Jezreel, Isma e Ibnas, y el nombre de su hermana fue Ase el Poni. Penuel fue padre de Gedor, y Esedor padre de Usa. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Efrata, padre de Belén. Asur, padre de Tecoa, tuvo 2 mujeres, Ela y Nara. Y luego tenemos, bueno, es que está largo me brinqué yo la cita. Estoy leyendo así una cronología, no la de Zacarías, no lo que quiero ver de Zacarías. Mi hermano, aquí tenemos Lucas. La referencia es a 24 días. Es la 24, mi hermano, que me decía que era la 24. Ajá. La séptima cosa, la octava. Es 24, exactamente, 24 días. Tenía razón, pastor. Ajá. Entonces, es capítulo 24, verso 10. La séptima cosa, la octava Abías. Ok. ¿Ya lo vieron? Unos versos atrás, hermanos, si le quiere dar lectura. Okay. Desde donde empieza el orden. Okay. Del 6. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes y delante de Sadoc, el sacerdote, de Animelet, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaís, la tercera a Harim, la cuarta a Sorim, la quinta a Malaquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías. Hasta ahí, hermano. Ok. Entonces dice que Zacarías pertenecía a la clase de Abías, lo que el hermano contestaba, que podía ser una descendencia, un grupo o linaje sacerdotal que comentó nuestro hermano Julio. Entonces, aquí tenemos en Crónicas el orden sacerdotal por clase. Ese orden lo hizo David, lo mismo que músicos y cantores. Entonces aquí tenemos que dice la octava, el verso 10 dice, la octava clase era la de Abías. Es decir, que Zacarías pertenecía a la clase de Abías, desde donde se organizó el sacerdocio. La séptima. La séptima. Ah, sí, la La octava. octava. Sí, la octava. O sea, Abías es la octava. Okay. Entonces Zacarías pertenecía a la octava. Ahora yo lo voy a explicar aquí. Decía, hermanos, que aquí tenemos los 12 meses hebreos.
Si ustedes leen toda esa cita de 24, de Primera de Crónicas, donde está hablando de la clase de los sacerdocios, ustedes se van a dar cuenta que habla de 24 clases. Por eso aquí lo estamos enumerando. 24. Porque son 24 clases. Cada clase, o sea, ahí estaban las personas. O sea, en Primera de Crónicas eran los sacerdotes directamente, pero después su descendencia eran de esa clase. Por eso Zacarías, dice Lucas, era de la clase de Abías, que le tocaba administrar la octava posición. Entonces aquí tenemos, hermanos, este es un mes hebreo, bueno, o sea, es un mes, 2 meses, así, y entonces en un mes cada sacerdote oficiaba 15 días. En un mes oficiaban 2 sacerdotes, pero a medida que fue creciendo, los que pertenecían a ese sacerdocio les tocaba administrar igual su clase. No es así como algunos piensan que era un sacerdote, no, eran muchos sacerdotes. Había allí el tabernáculo y el templo y todo, era una serie de movimientos, o sea, tremendo. Los que recibían los animales para los sacrificios, lo de los dineros, los que revisaban los animales que sí fueran aptos para el sacrificio, los que se estaban purificando, o sea, era una actividad tremenda. Pero los que pertenecían a la clase les tocaba ministrar en un año, les tocaba ministrar una sola vez. Entonces estamos hablando aquí de Zacarías, que estaba en turno en la clase de Abías. Ahora dice que era la octava, como vimos ahí en Crónicas. Entonces vamos a tener que aquí fue la primera clase, la segunda clase, la tercera clase, la cuarta clase, la quinta, la sexta, la séptima y la octava clase. Aquí está ministrando Zacarías. La octava clase, en el mes cuarto, que equivale a junio, agosto, ya en el calendario gregoriano. ¿Sí se entiende aquí, hermanos? O sea, la clase de Abías, o sea, Zacarías pertenece a eso. Entonces, en un año, 24 clases, 24 linajes son los que oficiaban en un año todo lo que relacionado al sacerdocio. Entonces, dice en la escritura que estaba Zacarías oficiando. Y sí, hermano. O sea que cada clase de sacerdocios ocupaban su propio mes para hacer esta revisión. No. Aquí en Crónicas empieza a ordenar el sacerdocio. Ahí no estamos leyendo. Entonces tenemos 12 meses. Y nombra a las personas, o sea, nombra a los sacerdotes que son 24. Si son 24 sacerdotes, y yo quiero equitativamente ordenarlos para que ministren el mismo tiempo, ¿de a cuánto les toca? De a quincena. 15 días. O sea, un mes tiene 2 quincenas. Entonces, es la primera clase y la segunda clase. En el segundo mes le toca administrar a la tercera clase y la cuarta, que es lo que estamos leyendo en Crónicas. Ah, ok, ya. Y luego aquí llegamos, aquí al cuarto mes, le toca administrar la séptima y la octava. Y Lucas me está diciendo que Zacarías pertenecía a la clase de Abías, que es la octava. Por eso aquí le estamos poniendo, Zacarías estaba oficiando aquí en el mes cuarto, que es la octava clase, y que en el calendario gregoriano corresponde a junio. Ajá. Aquí me brinqué, hermanos, y falta julio. Nadie me dijo, hermano. Y aquí no nos van a cuadrar los tiempos. No nos van a cuadrar, hermanos. Vamos a borrar todo esto porque si lo copiaron, no lo copiaron mal, hermanos. Esto normalmente ya lo traigo hecho en gráficas y todo, pero esta ocasión no lo pude hacer porque nos ahorra algo de tiempo, pero aquí tenemos buen tiempo para la clase. Entonces tenemos aquí junio, aquí julio, luego tenemos julio, agosto, luego tenemos agosto, septiembre. Tenemos septiembre, octubre, noviembre,
noviembre, diciembre, enero, febrero. Y aquí es febrero, y acá pasa de nuevo el ciclo a marzo. Ahora sí. Entonces, tenemos que Zacarías, la octava clase, el cuarto mes de febrero, y en el calendario hebreo, si lo estamos comparando, o sea, poniéndolo en paralelo, él ministró en el mes junio-julio. Zacarías. Seguimos leyendo. Y ahora sí se entiende, ¿verdad? Esta parte de qué quiere decir Zacarías de la orden de Abías, de la clase de Abías. Sí. Luego dice que le dijo a la mujer, ya en el verso 14, tendrás gozo y alegría, está hablando de que iba a tener a Juan. 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Cuando dice no beberá vino ni sidra, es porque a eso le llamamos voto de nazareato. Es decir, Juan estaba consagrado como un nazareo. No es lo mismo que nazareno, o sea, nazareo, que es un voto en el cual no se bebe vino ni sidra. Entonces Juan dice desde el vientre de su madre, él ya es apartado, un nazareo. 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías, el ángel le dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he aquí enviado y hablarte estas palabras de buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Volvemos a ver. Remarcar que para Dios es importante los tiempos. Dice aquí hasta que se cumplan los tiempos. 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Entonces estamos hablando que cumplidos los días de su ministerio, estamos hablando que en la segunda quincena del mes cuarto, él termina de ministrar. Dice, y se fue a su casa, aquí se fue. Ya estamos en el quinto, porque termina y empieza la siguiente clase. Ya terminó él y viene al que le toca la clase novena, o sea, el otro personaje que nos menciona Crónicas. Ya terminó. Entonces, imagínense, no era sencillo el sacerdocio, porque ellos solamente tenían 15 días en todo el año de administración. Nada más. Y en esos 15 días, pues le tocaba parte de los sacrificios, comida y eso, pero terminaba su ministerio, su administración y seguía otro. Y él de ahí hasta el otro año. Se tenía que tener fe, ¿o no? Trabaje 15 días al año, hermano. ¿Verdad? Bueno, los sacerdotes, cuando a veces decimos, citamos el texto que está en Pedro, porque somos real sacerdocio. Real sacerdocio, hermano. Estas personas no les llegamos. Pero a veces cuando dicen somos real sacerdotes, más que aquellos, o sea, a veces no tenemos ni fe para un mes. Y era 15 días al año, nada más. Pero bueno, se fue a su casa, dice el versículo, y todo esto que platica de que se quedó mudo porque no creyó esa parte, o sea, dudó. Pero también está la parte de que él se quedó mudo porque dice que entendieron que sucedió algo, o sea, un milagro, porque
estamos hablando que Dios ya no se manifestaba a Israel. Estamos hablando que cerca, de lo que vimos la parte anterior de los macabeos, ¿se acuerdan que vimos? Desde ese milagro, el aceite, hasta nuestros días ya no había vuelto a haber milagros hasta que llega Jesús. Por eso ellos aquí comenta en esta porción de que él quedó mudo porque Dios ya no se manifestaba. Entonces cuando queda mudo dijeron, otra vez Dios ya se está manifestando. Quedó mudo, algo pasó. Los que estaban ahí en ese momento en la administración de Zacarías. Algo sucedió. Entonces estamos en esa parte, por eso lo comenta. Verso 23 es donde dice que se fue a su casa. 24. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en su casa por 5 meses. Entonces estamos hablando que Zacarías terminando su ministración, dice que después de esos días se recluyó. Entonces estamos hablando aquí, ¿dónde estamos? Que él terminó su ministración de acá. Él terminó su ministración, la 8ª clase terminó. Y aquí dice que se escuchó la oración de ellos. Y ya se está avisando que iba a venir Juan. Entonces quiere decir que esta Elisheba o Elizabeth concibe en el mes quinto. Aquí terminó de ministrar y les dan el aviso. Elisheba concibe en el mes quinto. A inicios aquí. Porque así lo dice la escritura. Y luego dice que se recluyó 5 meses. Entonces ahí tenemos que ver esta parte donde se recluye. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí le dan el aviso que Elizabeth está encinta. Aquí. Elisheba. O Elizabeth. Elisheba le dan el aviso y dice que se recluye 5 meses. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5. Es decir que cuando dice que se cumplieron los 5 meses, aquí está recluida. Está recluida, como estamos siguiendo el versículo. ¿Qué es específicamente recluir? Que no salía, está recluido, como alguien que está en un cuartel.